recuerden que también nosotros tenemos, uno de los requisitos es cumplir con 7 horas. Creo que aún, digamos, tenemos un tiempo adecuado para hacerlo. Es durante esta semana, como les había comentado. Por favor, no olviden de leer el correo, que les envíe la información a algunos de los Bueno, muy buenas tardes, buenos días y buenas noches, no sé, la verdad, de la parte en que se encuentran en el mundo. Tenemos varias personas de diferentes países. Gracias nuevamente por participar en esta segunda sesión de Introducción a Machine Learning. Eh, Nuevamente agradecemos al profesor Héctor Mora por participar y brindarnos este espacio pues, para hablar sobre sus conocimientos en este tema. Bien, no siendo más, por favor, bueno, noticias antes de iniciar. Algunas dudas que me han comentado que me parece interesante hacerlas en este momento. La primera es respecto a las preguntas. Estuve hablando con el profesor Héctor. Yo voy a actuar de intermediario durante la sesión. Entonces, ustedes pueden ir comentando sus preguntas en el chat y yo estaré haciendo la retroalimentación al profesor Héctor. Eso respecto a las preguntas. Ustedes pueden ir comentándola y yo puedo ir haciendo la retroalimentación, porque como somos bastantes, entonces va a ser muy difícil poder escuchar a uno a uno, ¿no? Eh, Eso respecto a las preguntas. Al finalizar de nuestro taller, por favor, no olviden que vamos a estar entregándoles un formulario de Google de asistencia para poder que ustedes se registren y poder con esto llevar un control sobre la cantidad de horas que usted está participando en nuestro taller. Al finalizar, recuerden que esto es uno de los requisitos fundamentales para poder entregarles este certificado, ¿sí? Entonces, a partir del momento que ustedes, digamos, apenas finalizamos nuestro taller, estaré entregándoles este formulario para que, por favor, coloquen su nombre y su correo electrónico, que es básicamente lo básico que se coloca en eso. Ayer lo comunicamos también, aparentemente algunas personas tal vez no nos dimos a entender o no sé qué sucedería. Lo compartimos aquí como link, entonces por favor también estén pendientes del chat sobre alguna de las cosas que tal vez probablemente hagamos conversa o preguntas. Eso sí, ayer colocamos 3 veces el formulario. Bien, correcto, no siendo más, si tienen alguna inquietud, por favor no olviden comentármelo, yo estaré atento a cualquier duda. Para o pessoal de Brasil, também sejam bem-vindos, muito obrigado por participar também destas aulas de introdução a Machine Learning. Também, qualquer dúvida que tenham no longo do curso, também podem ir fazendo para mim, eu estarei fazendo tipo, a correspondente resposta para o professor também. Muito obrigado y, bueno, sean bienvenidos. Los dejo con el profesor Héctor. Muchas gracias, profesor Héctor. Ok, un saludo a todos nuevamente. Esperen, voy a conectar mi cable de Ethernet, estaba desconectado para que no tengamos problemas de red. Ok, voy a empezar la presentación. ¿Me confirman si ven mi pantalla? Sí, señor. Sí, profe, sí vemos tu pantalla. Sí, mira. Sí, lo vemos. Ok. Muy bien. Hagamos un breve recuento de lo que se vio el día de ayer. Agradezco nuevamente a los patrocinadores, al Instituto Saber Andino, a Ciencia en el Bar por este espacio y tenerme en cuenta para poderles compartir lo que he aprendido de aprendizaje automático. También un saludo especial al grupo de investigación ESDAS, a la empresa de desarrollo de software Sysnova, a la Universidad de Nariño y a la Corporación Universitaria Autónoma de Nariño. Bueno, el día de ayer miramos que era el Machine Learning, miramos algunas ramas de la inteligencia artificial para, de alguna manera, mirar la topología de dónde uno puede concentrarse en el trabajo en inteligencia artificial. Estamos en la primera rama, que es el aprendizaje automático.
pasamos por una definición, la definición de Weiner, que nos decía que consistía un sistema por entradas y eran preprocesadas de alguna manera por un sistema cognitivo que encierra dentro de sí la capacidad de poder aprender y de esa manera poder actuar sobre esos estímulos que recibe de un entorno. Digamos que el aprendizaje automático pues, va a ser posible gracias a una gran cantidad de datos y a unos algoritmos. Pasamos por algunos estados del arte actuales, de desarrollos interesantes que han salido para hacer, bueno, ver la Gioconda moverse o ver mediante esquemas cómo puede traducirse a una imagen con texturas y colores. Miramos cancelación de ruido. Y una cosa muy interesante que miramos mapas de energía solar e inteligencia artificial, que no se olviden de visitar este enlace para conocer más al respecto. Bien, miramos la diferencia de un desarrollador y de un algoritmo desarrollado sin aprendizaje automático que podría resolver una tarea, pero necesariamente tiene que actuar para que esos patrones sean recibidos en la máquina por un algoritmo que es hecho por un desarrollador. Y del otro lado mirábamos que una máquina mediante un algoritmo de aprendizaje podría adaptarse a ese entorno ella sin que el desarrollador intervenga constantemente. Miramos un ejemplo, también miramos de qué iba esto de conseguir descubrimiento de conocimiento en base de datos, que era una metodología para uno poder resolver industrialmente un problema de estas características. Bien, miramos algo de aprendizaje supervisado, esos conceptos muy importantes, que es aprendizaje supervisado, no supervisado y por reforzamiento, y sus vertientes. Aquí algunos ejemplos de aprendizaje supervisado. Miramos algoritmos de regresión, miramos un ejemplo. En definitiva, terminamos con cómo se evaluaba un modelo, que teníamos que particionar los datos en un conjunto de entrenamiento y de pruebas, y para poder ya con el modelo poder sacar algunas predicciones. Finalizamos introduciendo la definición de error, y lo que se quiere es minimizar este error para que el algoritmo pues, o la generalización que hagamos pueda ser buena y eso, esa evaluación pueda ser buena, lo vamos a medir mediante unas métricas, aquí un ejemplo de una, y que esa partición de datos podría hacerse de forma aleatoria, como miramos aquí. Podría ser tomar los primeros o los que están en la mitad o los últimos datos como de prueba y el resto como de entrenamiento, o de forma aleatoria, ¿no es cierto? Donde los que están seleccionados son los datos de prueba y los sobrantes serían los datos de entrenamiento. Digamos un ejemplo y ahí terminamos el día de ayer. El día de hoy vamos a empezar por conocer algunas métricas. Luego de ello, pues estaremos con las métricas de tanto de regresión como de clasificación. Miraremos su definición formal. Luego conoceremos qué es el sobreajuste. Y tal vez en este espacio no alcancemos a ver mucho entrar a profundizar en los algoritmos. Si lo alcanzamos, haremos una breve explicación. Y desde luego que vamos a hacer ejercicios para entender estas métricas y el fenómeno de sobreajuste. Bien, empecemos con esto. El día de ayer miramos que un ejemplo donde este desarrollador pues, nos hacía un modelo
podríamos entrar a ver el ejemplo. Vamos a ver el ejemplo. Aquí está. Y en este ejemplo miramos un código donde, vamos a ver si carga. En el ejemplo 1, aquí estaba, teníamos estos datos que están aquí y decíamos que íbamos a encontrar un hiperplano de separación, o una línea recta en este caso, que me diga, que me trace una línea de tal manera que me separe estos dos puntos, estos dos clústeres, estos dos grupos, y de tal manera que podamos decir del lado izquierdo de la línea, pues tendríamos los punticos amarillos y del lado derecho de la línea tendríamos los punticos azules. Esto para nosotros es muy fácil resolver este problema porque trazar la línea pues, es muy sencillo, lo podríamos trazar en 0 o en 0.5 y el modelo funcionaría. Pero nos dimos cuenta que aquí el programador pues había hecho una línea para unos datos que estaban los puntos amarillos hacia arriba y los puntos azules hacia abajo. Esto perfectamente podría haber sido los puntos amarillos significar, por ejemplo, personas que presentan obesidad y los puntos azules, personas que no presentan obesidad o que tienen cáncer o que no tienen cáncer también. Y aquí nos dimos cuenta que el programador pues no pudo, el modelo que había propuesto inicialmente, que separaba perfectamente cuando estaban los puntos arriba y abajo, lo lograba, pero para este caso no. Cosa que sí pudo hacer este modelo que está aquí con un modelo de aprendizaje automático. Aprendió de los datos y pudo hacer la separación del uno y el otro. Ok. Esta intervención que hace el programador, pues, el programador podría adaptar, ¿no es cierto? Pero es él el inteligente y no la máquina. Eso es lo que pasaba aquí. Porque perfectamente yo podría colocarle aquí que me trace una línea vertical. Tendré que haga también un trazo de nx igual a 0, por ejemplo, como se mira aquí. Creo que estoy en español, sí. Vamos a colocar esto en inglés. Y bueno, voy a cancelar esta línea de acá. Tal vez no me funcione ahí porque tengo que ejecutar todas las celdas. Entonces aquí ya he conseguido una línea de separación, una recta en este caso. Tal vez no sea la mejor, pero me produce, puede hacer, resuelve el problema, ¿no? De separar un grupo del otro. No obstante, el inteligente en este caso pues ha sido el programador, no ha sido la máquina quien ha aprendido a hacer esta línea. Esa era la diferencia principal que debíamos entenderla en este punto y vale la pena pues rescatarla. Entonces, cuando los estudiantes de los primeros semestres dicen que ya hicieron su primer programa de inteligencia artificial, no sería algo como lo que está aquí, no sería una calculadora como esta. A menos que su programa pues aprenda a ser otro operador, ¿no? Si yo le digo, bueno, aquí está la multiplicación, la suma, la división, parece que puede hacer, o a ver, piensa un número del 1. Ah, bueno, es un problema de pensar un número. Pensaba que era una calculadora, pero por ejemplo, si le colocábamos otra regla o yo no quiero que piense un número sin una letra, el problema ya no podría resolverse a menos que el programador intervenga y cree las nuevas reglas. Estamos concentrados entonces en descubrimiento de conocimiento en base de datos, KDD, más conocidos como KDD, y hemos empezado por etapas, las últimas etapas de esta metodología.
Y esto ha sido así porque resulta que las etapas previas son un tanto más extensas, que nos darían para todo un curso eh, y, y podríamos hacer algunas cosas en este sentido, solo echarle un vistazo, porque hay bastante esfuerzo. Aquí generalmente no puede tardar meses sacando los sets de entrenamiento, los sets de aprendizaje. De hecho, cuando ustedes sacan un conjunto de entrenamiento, eh, pueden publicarlo. Es muy valioso, ¿no es cierto?, que saquen un conjunto de entrenamiento a la comunidad y, y da para hacer la publicación, no solamente para colgar en un repositorio reconocido, sino también para que ustedes puedan hacer un paper, ¿no? Pueden hacer un artículo. Bien. Hemos entendido que el aprendizaje supervisado, cuando mirábamos estas características en los datos, con etiquetas que pertenezcan a un conjunto discreto, sería un problema de clasificación, y cuando pertenezcan a un conjunto real, pertenecerían a un problema de regresión. Entonces, de esa manera, en el aprendizaje supervisado sería una forma de detectar qué problema es el que estamos tratando de resolver. ¿Por qué he empezado por aquí? Porque se nos puede presentar esta pregunta en este momento. ¿Qué algoritmo de aprendizaje automático es el mejor? Entonces, aquí miramos, bueno, que llega un competidor y no les he podido colocar quién es el algoritmo, porque el ejercicio que se debe hacer es de comparación, ¿no? Dependiendo del problema que se vaya a tratar, si unos escogerán las métricas dependiendo de si es un problema de clasificación o si es un problema de regresión, y otro que dependiendo de los datos puede irle mejor a un algoritmo o a otro. Y esa evaluación la vamos a tener que hacer midiendo, ¿no es cierto? Ya sea coste computacional, como se mira aquí, bueno, quién llegó primero, o siendo las dos, ¿no? Coste computacional digamos, eficiencia o compromiso, mejor, del algoritmo frente al problema que está desarrollando. Entonces, habíamos creado una intuición de qué era el error. La idea de todos estos algoritmos va a ser disminuir el error. Y el día de ayer habíamos explicado algo acerca de esto. Y es que, ese puntero. Y es que el error, aquí miramos varios errores, ¿no es cierto? Aquí podremos tener un error sub 1, acá podríamos tener un error sub 2, acá podríamos tener un error sub 3, aquí un error sub 4, aquí un error sub 5. Bueno, no tengo mucho pulso con este mouse. Y ese error que está aquí, cada error pequeñito, esta línea roja que miran ustedes aquí, habíamos visto el día de ayer que este punto de aquí puede ser el punto y sub 5. Y ese punto y sub 5 tiene una predicción. Tiene esta altura. Es decir, desde el 0 hasta acá, que podría ser, por ejemplo, digamos un 10. De aquí hasta acá. Bueno, aquí sería mejor colocar el 10. Aquí el 10. Tal vez, a ver, voy a borrar esto. Y coloquemos el puntero nuevamente. Aquí estaría el 10. Y supongamos este otro punto que sería, este sería el punto medido, los puntos verdes serían los reales. Y acá arriba estaría el punto predicho, el punto que el modelo ha predecido. Y que iría con este símbolo, ¿no? Con este sombrerito. Y aquí supongamos que valga esto un
bueno, qué sé yo, 15, por ejemplo. De manera que el error sub 5 sería igual a 10 menos 15, a 15 menos, perdón. 15, o bueno, sí, sería 10 menos, según la definición de allá, sería 10 menos 5 para seguir esta misma notación. Bueno, voy a borrar esta parte, opciones del puntero, borrador. Perfecto. Sí, Una pregunta. Ese Yesui, digamos, ese no sería, ¿no? este Yesui, Digamos, este no, ajá, Yesui promedio, ¿no? ¿No? no es el promedio. Este numerito significa en el contexto del aprendizaje automático, bueno, y incluso en matemáticas, Ujú. que es predicho, ¿no? En estadística más que todo. ¿Sí? O sea, quiere decir valor predicho. ¿De acuerdo? Ok. Entonces aquí colocaré, por ejemplo, 15. Cometí el mismo error. Bueno, no importa. 15 menos 10. Y entonces el error nos daría igual a 5. En realidad, bueno, sí he cometido el error. Nos tendría que haber dado y sub i era aquí, porque sería y sub 5, y sub 5 menos y predicho. El y verdadero menos y predicho, ese sería y sub 5 menos el y predicho. Iría de esta manera. Y bueno, vamos a corregir. O bueno, no, ya sé qué hacer, ya sé que, bueno, no, todo mejor corrijamos. Opciones de puntero, sitio y borrador. Aquí es una resta, pues, matemática de la dura, dijo mi profesor. Entonces, aquí sería 10 menos 15 y nos daría menos 5, en este caso, el error. Por esta razón, he colocado este ejemplo precisamente porque tenía que darme menos 5. Por esta razón es que se trata de acumular los errores, ¿no es cierto? ¿Cuánto error cometí en total? Entonces, para saber cuánto error cometí en total, tengo que sumar todos estos errores que están aquí. Y la suma de todos esos errores, para que no se cancelen los valores negativos con los positivos, generalmente o se les coloca un valor absoluto, así, para que me dé positivo, o se los elevaría al cuadrado, para que sabemos que todo número elevado al cuadrado nos da positivo, y hacemos la sumatoria y finalmente pues dividimos entre todo el número de muestras. Esta métrica que está aquí es el error cuadrático medio, pero hay más métricas. Entonces vamos a ver algunas métricas de regresión. Esta pues ya la hemos estudiado y ya hemos visto cómo se calcularía. N sería el número de muestras totales, el número de datos que tenemos. Y pues son los valores reales, y sub i con el sombrerito los datos predichos. Y hacemos una sumatoria de esto. Si lo colocamos con valor absoluto, se llama mean absolute error, error absoluto medio. Si lo colocamos con al MSE o mean square error, lo colocamos en una raíz, pues solamente le decimos raíz del error cuadrático medio. Estas métricas, pues, son, como digamos que son sumatorios de error, se prefieren que sean pequeñas, pero tienen unos problemas. Entonces, hay algunas métricas que van a resolver algunos inconvenientes. Entonces, por ejemplo, si tuviéramos, me regreso acá a la gráfica, si tuviéramos un error muy alto, por ejemplo, un punto, digamos que un punto tuviera mucho ruido y estuviera como por acá, nos causaría demasiado ruido en nuestro modelo, ya que está desbordado, ¿no? Esto podría significar que hay ruido, o sea, que es un dato atípico,
Y este error, pues, sumaría muy grande. Incluso, pues, si estuviera más abajo sería peor, ¿no? Bueno, más arriba. De manera que con el logaritmo que está aquí, analizamos esos errores grandes. Y así, pues, esta métrica podría a veces resultar mejor. Ya miramos el día de ayer que, o no sé si se los dije, pero generalmente lo que se prefiere es que los modelos estén escalados, es decir, que nosotros podamos decir dentro de una frontera de decisión, que vayan los datos desde 0 a 1, por ejemplo. Y resulta que en las bibliotecas de aprendizaje automático, generalmente para los modelos de regresión se utiliza esta, que este es el coeficiente de determinación, o por los colegas llamado siempre como R al cuadrado, y consiste en esta fórmula, ¿no? Que es 1 menos el error cuadrático medio del modelo entre el error cuadrático, a este baseline se le conoce como, ¿cómo decirlo? Como el modelo, como, ¿cómo decirlo, muchachos? Más ingenuo, digamos así. Entonces, el modelo más ingenuo. ¿El modelo más ingenuo cuál es? Es creer que el modelo va a ser representado por un modelo basado por medias. Es decir, un modelo donde este baseline, aquí, MS, lo podríamos definir de la siguiente manera, ¿no? 1 sobre n. ¿Ustedes sienten eco? No, no sé si... Sí, un poquito. ¿Sí? Qué extraño. Sumatorio, entonces, de y sub i, sería así, menos y sub i con rayita al cuadrado. Ese es el modelo de lo que estaba hablando, de este MS baseline. Y eso significa que voy a sumar los errores, pero restándoles el promedio, ¿no? Entonces, esta rayita sí significa media, es la media aritmética, ¿no es cierto?, de los datos. Perfecto. Una pregunta que tiene aquí Daniel Mera. Dice, ¿dichos algoritmos son sensibles a regresiones robustas o deben modificarse de alguna forma especial? Dichos algoritmos son sensibles a regresiones robustas. Por ejemplo, bueno, sí, o sea, todavía no hemos entrado a los algoritmos, ¿no? O sea, pues, como para, de pronto se refiere a las métricas, tal vez. Estas métricas son suficientes, ¿no? Para evaluar un algoritmo de aprendizaje automático. Pero si hablamos de regresiones más robustas y qué modelo aplicar, sería otro tema, ¿no? Entonces, hay diferentes modelos para hacerlo dependiendo del algoritmo de regresión que quisiéramos hacer, por ejemplo. Si quisiéramos hacer series de tiempo, entonces tendríamos que usar, por ejemplo, otros modelos que son, por ejemplo, Ariana, hacerles unas transformaciones para que, bueno, para que los datos sean mejor interpretados por el modelo. Y bueno, estas transformaciones, bueno, suavizarlas, estandarizarlas, ¿no es cierto? Es una parte del proceso KDD también. Y va a depender del problema, ¿no? Va a depender del problema. Porque, digamos, no sé si miraron mi charla de inteligencia artificial y energía solar. En ese momento aplico un algoritmo de extrapolación para realizar una regresión de extrapolación mediante
el espectro electromagnético o la reflectancia capturada por los sensores de la NASA. Y en ese modelo hacíamos una extrapolación con las bandas, ¿no?, del espectro. Y ya con ese espectro, ya con ese modelo, cogíamos otro modelo ese modelo servía para hacer esa extrapolación. Pero ya para cubrir los datos tendría que hacer otra regresión, que en ese caso sería una regresión para realizar interpolación, que fue por densidades. Y consistió en hacer un algoritmo con KNN, por ejemplo, que es un algoritmo basado en densidad, o en ese caso aplicamos el método de Cree. Es decir, que el algoritmo va a depender también de los datos, ¿no es cierto? De cada problema tiene su diferente modelo y el ejercicio va a ser hacer comparaciones. Bueno, no sé si quedaría claro ahí. Daniel dice, muchas gracias. Ok. Pero sí, bueno, ahí está un poco pixelada la fórmula. Resulta que en algunas ocasiones los modelos de regresión tienden a mejorar cuando se le colocan más variables. Y resulta que estas variables que ustedes coloquen, pues va a hacer que las métricas de regresión mejoren. Pero puede ser que esas variables que ustedes están introduciendo ahí en realidad no sean importantes. Entonces, este modelo, esta métrica que está aquí, que es el R cuadrado ajustado, me penaliza esas variables que no son relevantes en el modelo. Entonces, esta sería otra métrica para, por ejemplo, saber qué variables hay que dejar o destacar en un modelo, de pronto haciendo permutaciones. Entonces, explicado esto, veamos un ejemplo. Bueno, no estoy en Gmail. En Drive. En Drive vamos a hacer un ejercicio. Ejemplo 2. No me acuerdo cómo se llaman las carpetas donde yo los coloqué a ustedes. Eso, bien. Ahí. Y creamos una nueva carpeta para la sesión 2. Bien. Hablamos el collab anterior. Estaba aquí en la sesión 1. Perfecto. Luis Alfonso tiene una pregunta. ¿Sí? Dice Luis Alfonso Meneses, dice, ¿cómo sé si mi valor de R cuadrado o RMS obtenido es un buen valor? Ya. Ahorita con este ejemplo que vamos a hacer, vamos a ver. Es muy difícil, muy complejo saberlo para los errores que están... ¿Dónde está? Para esos errores que están acá, que no están escalados, ¿no? Para el RMSL, el RMS, para estas métricas de regresión es un poco más complejo. Para este R cuadrado sí es mucho más sencillo, porque los valores tienden de menos infinito a infinito. Entonces aquí podría colocarle los valores van desde menos infinito hasta 1. Dije infinito hace un rato, es de menos infinito a 1. Para este R cuadrado, ese sería el dominio. Donde menos infinito, cuando dan valores grandotes o bueno, tienden a ser negativos, serían que el modelo va mal, que el modelo es pésimo. Y cuando está cercano a 1, sabríamos que el modelo va bien, que es un buen modelo, ¿no? Es una buena regresión. Para los demás valores son para comparación, ¿no? Entonces, estas métricas que están aquí, por ejemplo, el MAE,
o el MC se prefieren que sean pequeñas. Es muy difícil que lleguen a cero. Lo podríamos ver ahorita en un ejercicio. ¿Por qué? Porque puede ser que tengamos valores en una escala muy grande y entonces los errores que vamos a sumar van a ser grandes. ¿Sí? Digamos que nos van a dar errores de 100, de 200, la suma, o incluso pueden ser 1000. ¿Cómo sabríamos que es una métrica buena u otra? Es una comparación difusa, no tenemos que tener a otro algoritmo con que comparar. Entonces, si el otro algoritmo le dio una métrica mayor que al algoritmo, por ejemplo, el algoritmo A le dio 100, el algoritmo B le dio 50, el algoritmo B le fue mejor, porque el error que ha cometido es menor. Así es como se sabría. Bien, pero para entenderlo mejor, pues hagamos un ejemplo. Aquí en la sesión 2 voy a crear un notebook. Vamos a cambiarle a este ejercicio 3. Agreguemos las bibliotecas, biblioteca NumPy, NumPy, Matplotlib, scikit-learn y vamos a colocar una máquina de soporte vectorial y coloquemos otro algoritmo aquí que va a ser scikit-learn punto y coloquemos el algoritmo de KNN import. Vamos a ver cómo le va. A ver. Dice que hay un módulo llamado KNN. Vamos a copiar aquí KNN scikit-learn. Ya. Voy a colocar scikit-learn neighbors. De esta manera. Hacemos el ejercicio 3. ¿Sí? Neighbors, perdón. Y así importamos a neighbors classifier. Perfecto. Nos pregunta que si es posible compartir estos enlaces en algún Google Drive para tener acceso a este material o al finalizar de su código. Sí, vamos a compartirlo de una vez. A ver. No sé por qué cuando les comparto no les genera... Claro que no van a poder ver esto como live coding, ¿no? Sino que van a tener que estar refrescando. Cualquier persona por aquí con el enlace. Ahí está. Bueno, voy a compartir de nuevo mejor. Por si de pronto no quedó bien. Y... ok. Sería... por aquí. Voy a estar escribiendo el código. Y de hecho, se me olvidó compartirles por aquí los enlaces también. Ahora les comparto también los enlaces que teníamos ayer en eso, para que miren los videos directamente desde las direcciones, para que no tengan que escribirlas. Y empecemos. Entonces voy a usar dos clasificadores y los voy a comparar. Entonces, vamos a necesitar trained split también. Esto lo miramos ayer en el ejemplo 2, en la parte final. Partimos los datos, vamos a extraer las métricas. Aquí está, la biblioteca, perdón. Entonces esta métrica, recuerden que es para realizar partición. Entrenamiento y
entrenamiento y prueba. Vamos a crear dos clasificadores. El clasificador 1, seguramente. El clasificador 1 va a ser una máquina de soporte vectorial. Bueno, antes de declarar clasificadores, pues traigamos a... Aquí sí está dataset, sí. Traigamos a Iris, como el ejemplo de ayer. Iris load data. De hecho, pues copiemos código para que no nos extendamos tanto. A ver, aquí estaba... Me interesan más las otras líneas. ¿Dónde estaba? Ahora se encuentro aquí. Entonces aquí Iris load data. Iris datasets. Load iris. Y cogemos las características como el día de ayer y los target. Podríamos usar toda la data, ¿eh? Podríamos haber usado toda la data. Bueno, esto sería como para ver la clase de qué van los datos, de qué tratan. Entonces, las tres flores que habíamos visto ayer. Y ahora sí vamos a declarar los clasificadores. Bueno, vamos a particionar los datos primero. La línea también la teníamos hecha. Vamos un poco más veloz con esto. Esto lo habíamos hecho el día de ayer. ¿Dónde está? Aquí está. Tenemos estas dos líneas para que miremos qué se hacen las particiones. Muy bien, aquí tenemos ya particionados los datos. Esto fue el último que miramos en el día de ayer. Y aquí de esta manera pues ya tenemos realizada los datos separados en datos de prueba y datos de entrenamiento. Ahora bien, para usar las métricas tenemos que primero entrenar nuestros modelos. Entonces vamos a colocar el clasificador 1 que va a ser igual a una máquina de soporte vectorial con gamma igual a 0.5 y una constante de regularización igual a 100. El clasificador 2 lo vamos a colocar, sería un nombre muy grandote. Linear Neighbors Classifier. Ahí. Y vamos a colocar número de vecinos. Esto, pues, estos algoritmos los entenderemos mucho mejor el día de mañana. En pocas palabras, el algoritmo de máquina de soporte vectorial lo que hace es sacarme unos vectores de soporte para trazar un hiperplano de separación entre las dos clases. Y el algoritmo de KNN, de vecinos cercanos, lo que hace es decirme, es un algoritmo basado en densidad. Me dice que, eco por ahí, me dice dónde es más de acuerdo a la moda, de acuerdo a las distancias que yo tenga sobre un punto no predicho y calcular cuáles tienen distancias mínimas, cuál es la distancia las distancias que más representan a esa clase, ¿no? A ese clasificador. Esto lo miraremos el día de mañana. Vamos a colocarle tres vecinos. Perfecto. ¿Sí? Tengo dos preguntitas, que pena interrumpirlo. Una es de John Alejandro, dice, disculpe, ¿qué es gamma y la constante de regularización? Esa sería la primera. Esto lo entenderíamos mejor el día de mañana, ¿no? Por el momento sería suficiente decirles que esos son hiperparámetros, son parámetros del algoritmo. Gamma, es que no sé si será adecuado ahorita porque de pronto suena muy técnico. Gamma, resulta que aquí hay un parámetro que es invisible, que es porque no hemos visto en qué consiste el algoritmo todavía. Pero resulta que gamma es una constante, un hiperparámetro que está asociado a un kernel, a una función kernel.
Y esta función kernel es este RBF, que el día de mañana lo miraremos, que consiste en declarar una función que me permita generar una matriz de GAN utilizando un truco que se llama precisamente a sí mismo truco kernel, que es definido mediante un producto escalar. Y esta constante, esta gamma, hace referencia a uno de los parámetros que tiene esta función RBF. Es decir, que gamma RBF kernel function, por ejemplo. RBF, imágenes. Aquí no se la mira. Esta es la función y este sería gamma. Listo, creo que aquí no está definido como gamma. Bueno, aquí está definido como la varianza. Este es el kernel gaussiano. Uno sobre la varianza sería gamma. Eso sería lo que significa ese hiperparámetro. Y la constante de regularización, que es esta C de aquí, es la que me permite saber, aquí tengo que hablarles del margen blando, ¿no? Entonces, ¿qué tantas muestras permite tomar como falsas positivas el algoritmo, ¿no? O sea, qué tantos errores, qué nivel de error le permito colocar para poder trazar su margen. Y acá, número de vecinos cercanos es cuántas distancias voy a calcular alrededor de mis vecinos más cercanos para yo poder saber en qué clase queda este algoritmo. Bien, bueno, por eso sonaría muy, muy técnico ahorita, porque hay que suavizarlo un poco ya viendo la teoría de forma un poquito más a fondo, ¿no? Entonces, vamos a entrenar. 1.fit. Profe, tengo otra pregunta aquí también. Dice, la distancia, perdón, es que me sacó no sé, tenía otra pregunta acá, perdón. Perdón, ya la recuperé. Dice, ¿cómo se puede interpretar gráficamente los hiperparámetros de la SBC, perdón? Es decir, Supervector Machine. Pero sí, yo consideraría que sí sería adecuado que miráramos los algoritmos el día de mañana, ¿no? Porque así solamente explicarles sin algún gráfico quedaría como en el aire, ¿no? Los conceptos. Entonces, queden tranquilos que vamos a explicar luego qué significan cada uno de esos parámetros. Ahorita lo adecuado sería que entendamos cómo comparar dos algoritmos, ¿no? O comparar uno o más algoritmos. ¿De acuerdo? Tengo otra pregunta de Ángela Alegría. Dice, ¿la distancia que se obtiene entre las clases pueden servir como punto de referencia para saber el nivel de error del algoritmo o no necesariamente? Las distancias que representan las... O sea, te la repito, no. La distancia que se obtiene entre las clases pueden servir como punto de referencia para saber el nivel de error del algoritmo o no necesariamente. No sé si te resulta clara la pregunta. No la comprendo muy bien. Tal vez ahora lo que pasa es que las distancias entre las clases, yo entiendo las distancias entre clusters, ¿no? Así la entendería yo cuando me dicen distancias entre clases. Entonces, de hecho, pues esa es una medida, ¿no es cierto? En clustering es una medida que es la métrica de Fisher, que tiene en cuenta, ¿no?, las distancias entre clusters, pero creo que para estos algoritmos no necesariamente. Pero yo estoy haciendo clasificador y estos son algoritmos de regresión. He cometido un error. Sí, ya comenté que sí. Claro, he cometido un error. Bien. Este es un algoritmo de clasificación, entonces este lo vamos a dejar para más adelante. Voy a colocar aquí algoritmos de regresión. Scikit-learn, porque todavía no hemos entrado a las métricas de regresión.
de clasificación. Aquí voy a colocar de support vector machine, importar, por ejemplo, una SVR. Y from scikit-learn, por ejemplo, este se llama, bueno, creo que también KNN Regressor se llama. Vamos a verlo, KNN Scikit-learn Regression. No me sé muy bien los nombres. Aquí les coloqué en la biblioteca, por eso tengo que recurrir a la API. Y entonces, aquí está el ejercicio número 3. Aquí vamos a aclarar un regresor. Y generaríamos el dataset de regresión del día de ayer, que sería el ejemplo de regresión, que era este. Entonces tomaría estos datos. Grafiquemos una vez. Hagamos un train test split también. Hagamos un train test split con los datos. Bueno, este será el ejercicio que teníamos ustedes el día de ayer, ¿no? Para poder hacer una evaluación de un modelo para regresión, ¿no? Entonces aplicaríamos lo mismo. Aplico una partición. Y en este caso tendría que mandar XR, porque ese es el nombre de la variable. Acuérdense que teníamos XR, que los generábamos los datos desde menos 10 a 10, con paso de 0.3, y YR, que tenía la función sync, y hacíamos un reshape para que me quede este XR1 como matriz, entonces sería este XR1 aquí para hacer el split, y Y vendría siendo YR, ¿no es cierto? De manera que tenemos esta partición que está aquí, grafiquémosla. Vamos a colocar el graficador aquí. Skater. Lo habíamos hecho el día de ayer también. Ahí está. Y ahora sí vamos a ver cómo le va a nuestros algoritmos. Entonces tendría que hacer un entrenamiento. Vamos a hacerle, entonces, a nuestro regresor 1 le vamos a decir que va a ser una support vector regression con, también voy a colocarle gamma igual a 0.5. Hay una heurística, pero bueno, la heurística se las voy a decir también en otro momento, también que es una heurística. Y la constante de regularización, bueno, lo voy a dejar sin la constante de regularización para que sea menos complejo el modelo. Y acá voy a colocar el algoritmo de vecinos cercanos, neighbor regressors. Esta parte con ha dado los números de vecinos, número de neighbors, que es la parámetro aquí. With neighbors igual a, coloquemos de 3 vecinos. Luego hagamos r1.score, digamos el día de ayer, con nuestros datos de prueba sería. Que vendrían siendo ytest, xtest y test. Y hacemos lo mismo para el regresor 2, r2.score, xtest, ytest. Y dice que no está definido. Claro, se me olvidó que no había dado control enter. Y hay un error en esta línea, dice... A ver... Neighbor regressors. Bueno, sí, claro.
Sería como hasta aquí. Claro, acá sí la hice. Vamos a colocar esta línea aquí, corrijamos. Entonces, ahora ha quedado bien. Podemos hacer esta línea, volvemos a graficar. Y damos control enter y Save instances no fitted. No fit. Ah, es que no he entrenado ninguna, muchachos. R1.fit. Los datos de entrenamiento. Si no se entrenan los modelos, pues no van a aprender jamás. Entonces, ahí vamos a colocar este aquí. Y aquí también send train. Es la parte de entrenamiento. Entrenarnos. Aquí vamos a evaluar cómo le va a cada modelo. Este modelo, este score que viene aquí, este score que estamos colocando en estas líneas, ese es el R2, R cuadrado. Esa es la métrica. La idea es que podamos ver también otras métricas. Entonces ahorita hacemos esa parte. Ahí. Y los vamos a aterrizar en unas variables. Entonces voy a colocar R2, 1 para el modelo 1, R2, 2 para el modelo 2. Y vamos a imprimir, ¿no? Vamos a imprimir, dándole que para KNN o para SVM, el R2 es igual a R21. Y vamos a decir que para KNN, de regresión, el R2 es igual a R22. Listo. Entonces, de esta manera estamos comparando ya dos algoritmos, pero se ha quedado un poco flojo porque tenemos solamente el R2, ¿no es cierto? Aquí, pues, ¿qué modelo escogerían ustedes? ¿SVM o KNN? Seguramente, pues, me dirían SVM, ¿no es cierto? Y es que la métrica, sabemos que esta métrica va desde menos infinito hasta 1, y les dije yo que cuando tiende a 1, entonces iba a ser mejor. Ahora sí, respondamos la pregunta. Vamos a tomar T-Metrix. Aquí quería mostrarles esto. Se los voy a traer, se los voy a colocar en su enlace. Aquí pueden ver todas las métricas que tiene esta biblioteca. Entonces tenemos métricas de clasificación. No son solamente las que vamos a ver ahora, sino hay muchas más. Y tenemos unas métricas de regresión. Entonces yo voy a tomar este mean square error. Ustedes pueden tomar estos ejemplos, por ejemplo, aquí que están aquí. Y tomar, por ejemplo, esta métrica. Vamos al ejercicio 3. Y podríamos colocar esto en otra celda. Ahí. Y vamos a colocar el mean square error aquí. Mean square error. Y lo que tenemos que enviarle son las predicciones que realiza el modelo. Entonces, las predicciones, nosotros aprendimos a calcular, porque voy a colocar YP del modelo 1, voy a colocar Y predicha del modelo 2, ese sería el Y con sombrerito. Y luego de esto, lo que vamos a hacer es colocar a este modelo, a ponerlo a predecir. Entonces, lo que haríamos es decirle lo siguiente. R modelo 1 punto prediga con los datos de prueba. Xtest
coma, ytest. Con xtest nomás. El modelo 2 también te diga una predicción con los datos de prueba. De manera que ahora ya tenemos los datos de predicción para cada uno. Entonces, por aquí podría colocar -square error del modelo 1 es igual a los datos predichos. Sería bueno tener esto. Voy a colocar aquí la celda mejor. Ahí. La celda para tenerla más presente. Y aquí el -square error también para que me salga la ayuda. Es valores reales con valores predichos, es lo que tengo que cambiar. Entonces, -square error, valores reales, entonces sería los ytest entre los valores predichos, que sería yp1. El error del modelo 2 sería ms2 igual -square error, ytest, coma, y predichos, pero del modelo 2. Entonces, aquí ya tendríamos los errores. Voy a sacar esta impresión que teníamos aquí, este print. Voy a sacar acá. Mira que ahora tendríamos otra métrica más aquí del MC. Entonces observemos. Aquí equivocado porque no he colocado las variables MS1 y MSE. Ahora sí hagamos la observación. Y observemos, el error cometido por la máquina de soporte vectorial es menor que el error que cometió el modelo KNN. ¿Listo? Entonces ya tenemos dos métricas como para descartar un modelo, ¿no? Por ejemplo, KNN, bueno, le ha ido muy bien aquí. Pero pues esto puede ser porque de pronto aquí los vecinos que he puesto no han sido suficientes. Vamos a mirarlos acá, a ver cómo va. De hecho, eso ha empeorado el modelo. Bueno, no avanza mucho. Y desde luego que podríamos también realizar gráficas, solo que se me está pasando bastante el tiempo en este momento. Y asimismo podríamos hacer con otras métricas, ¿no? Ustedes como ejercicio van acá al API, al enlace que les pasé, y podrían calcular el mean absolute error, mean square log error, median absolute error, todos estos errores, y se calculan con el mismo ejemplo que les he colocado, o sea, de esta misma manera. Por dentro, ellos pues tienen las ecuaciones que están definidas. Nosotros habíamos podido hacer el mismo ejercicio de calcular el error con las ecuaciones y nos habría tenido que dar lo mismo. De hecho, podríamos hacerlo como para tenerlo en cuenta. Por ejemplo, yo podría haber dicho aquí que el error, el MC1, prima, digamos, es igual a YP. Perdón, sería YTest menos YP1 al cuadrado y le diría que NumPy me sume este error, pero aquí sería esto de aquí al cuadrado. ¿Sí? Tengamos en cuenta los operadores. Este operador por ahí es el elevado a 2 dividido entre el número de muestras, que sería ytest.shape sub 0.
Entonces ahí, perdón, le voy a darle print. ms1p debería dar el valor igual, ¿no es cierto? Mira, 0.1175. O sea que nos está ofreciendo es una interfaz para poder calcular de forma, para no tener que hacer esta ecuación, ¿no? Igual, pues estas ecuaciones no son tan complejas, pero si tenemos estas interfaces que nos ayudan, pues va mejor, ¿no? ¿Escuchas? Profe Héctor, tengo un par de preguntas. No sé si, espero que termines ahí o te las puedo Sí, se hacer. podría, sí, no hay problema. Sí. Bueno, hay dos preguntas, no sé, voy a empezar una a una. Entonces dice, Daniel Mera dice, ¿la evaluación de métrica es una razón suficiente para descartar un modelo o puede darse el caso donde la métrica tenga un valor aceptable pero el modelo no sea adecuado para los datos? Puede darse el caso donde el modelo no sea adecuado para los datos también. Sí. Generalmente, estos modelos pasan por, o sea, puede que en laboratorio estas métricas nos están dando muy bien, ¿no? De todas maneras, esta manera que tenemos ahorita de evaluar, nos vamos a dar cuenta que tiene sus defectos. Entonces, tenemos que, en laboratorio tenemos que hacerlo pasar por, además de por estas métricas, ver si el modelo no está sobreajustado, ya que el sobreajuste me provoca que el modelo no generalice, que haya memorizado los datos de entrenamiento, y por eso dan buenas las métricas. Por lo tanto, es necesario tener un set adicional de datos para poder validar este modelo, y si no lo tenemos, pues ya sirven estas particiones. Pero cuando estamos en producción, generalmente se sigue haciendo etapa de validación, ¿no? A ver si el modelo sí está prediciendo correctamente. Además, pues vamos a ver también que es necesario graficar, ¿no? Hacer algunos gráficos. Profe Héctor, también Luis Alfonso Meneses dice, ¿hay una métrica para regresión que me dé un valor similar al porcentaje de acierto como en clasificación? Sí, hay bastantes. Estos modelos del MA, el MS, pueden colocarse en su forma relativa. Hay un enlace, bueno, queda el compromiso de que yo les pasaré el enlace para mirar cómo pueden usarse estas para que queden escaladas, ¿no? Para que queden entre 0 y 1 también. Pero el R cuadrado va muy bien, ¿eh? Por eso esta biblioteca lo coloca en el score, ¿no? O sea, dentro de su interfaz lo coloca ya en el score, ya tenemos el R2. Entonces, para regresión sería muy apropiado siempre evaluar en primera instancia cómo le va en esta métrica. Julio Méndez dice, en las métricas punto score es igual a R2 lineal piso score. Bueno, voy a leerla, a ver por qué. ¿Dónde estaría la...? No lo comprendí. Está de última la pregunta. En las métricas, score es igual a R. Ah, sí, en este caso, sí, R2 es igual a... aquí está, ¿no? Por eso lo he puesto aquí. En regresión, cuando hablamos de modelos de regresión, este score por dentro lo que calcula es el R cuadrado. Bien, entonces, explicada esta parte, miramos cómo usar más métricas. Bueno, ya tenemos preparado casi el modelo para clasificación también. Voy a tener que hacer unos ajustes aquí, pero bueno, vamos a seguir con los ejercicios, Uy, estas son las diapositivas de ayer. Entonces, habíamos visto, miramos que pues colocar las fórmulas fue muy sencillo, calculamos este MC con la interfase y con la fórmula. Y igual podrían colocar estas ecuaciones, ¿no? Que si la métrica no está, entonces ustedes la podrían colocar como yo he hecho la última parte que hemos hecho de regresión colocando la ecuación de esa manera. Bien, vamos con las métricas de clasificación. Entonces, miremos un glosario. Tenemos a TP, los verdaderos positivos, cuando la clase real de un punto de datos es verdadera y la predicha también. Vamos a decir que son verdaderos negativos cuando la clase real de un punto de datos
fue falso y el pronosticado también fue falso. Vamos a decir falsos positivos cuando la clase real de un punto de datos es falsa y el pronosticado es verdadero. Y cuando la clase real de un punto de datos es verdadero y el predicho es falso, entonces vamos a decir que hablamos de un falso negativo. Eso me hace formar una matriz de confusión. Esto ya estamos hablando de métricas para clasificación. Entonces, aquí miramos los verdaderos positivos y los verdaderos negativos, los falsos positivos y los falsos negativos. Acá tenemos los datos predichos, las clases reales. Puede estar transpuesta, ¿no es cierto? No necesariamente puede estar aquí. Podría estar la clase real acá arriba y la clase predicha acá abajo. Y con estos datos, pues ya podríamos sacar unas métricas adicionales. Para entender mejor las métricas de clasificación, entendamos esto. Un verdadero negativo se da cuando se presentan estos casos. Va un señor al médico y le dice a pedir un diagnóstico, a saber si está embarazado, y el médico le dice, efectivamente, no estás embarazado. Y como verdadero positivo tenemos acá una señora que sí está gestante y el médico le dice, efectivamente, sí, estás embarazada. Y un falso positivo, hablamos de un falso positivo cuando pasa esto, por ejemplo, ¿no? El médico le dice a un hombre, un caso muy complejo, y sin embargo está mal entrenado este médico porque le dice que efectivamente sí está embarazado, y hablamos que ese es un falso positivo. Y como un falso negativo, cuando una gestante efectivamente sí está embarazada y el médico pues le dice que no lo está. Según el contexto, entonces la métrica nos va a decir estas cuentas que están aquí, nos van a decir qué tan bueno es un clasificador, ¿no? Y por lo tanto, es muy bueno que las tengamos en cuenta. Observe que los datos predichos siguen manejando esta notación. Esta imagen es sacada de stats. Y vamos a ver qué es lo que se requiere. Pues, como miramos, lo que se requiere es que efectivamente los diagnósticos sean correctos, ¿no? Cuando lo que se requiere eso es lo que se quiere que no pase, ¿no? Perdón. Sí, que esto que está aquí no ocurra. Es decir, que lo que se requiere es los cuadritos que estaban acá en azul. Y de maneras que todo lo que es falso se elimine. Lo que queremos es todo lo que es verdadero. Y aquí unas métricas de clasificación. Tenemos la sensibilidad o recall, o tasa de verdaderos positivos, que se define como los verdaderos positivos entre la suma de los verdaderos positivos y los falsos negativos. La precisión, que se define como los verdaderos positivos dividido entre la suma de verdaderos positivos y los falsos positivos. La especificidad, que se define como los verdaderos negativos sobre, sería la tasa de verdaderos negativos, que es verdaderos negativos sobre la suma de los verdaderos negativos y los falsos positivos. Pero estas métricas, pues, se necesita la una de la otra, ¿no? Se necesita recall y necesitas precisión. De hecho, aquí me falta una métrica que es muy importante, que es el accuracy. Y ahorita les digo por qué. Entonces, esta métrica es la que me engloba la precisión y el recall. Las tasas de verdaderos positivos y las tasas de verdaderos negativos, que es lo que les dije en un momento que era lo que más importaba. Por eso estaban estos señores aquí en azul. Esto se descarta, ¿sí? Y por lo tanto, esta métrica me une tanto la precisión como el recall. Entonces, vamos a un ejemplo para entender mejor de qué va esto. Ok, entonces estamos aquí en este modelo de iris. Para este caso voy a utilizar
Voy a hacer una división aquí. Voy a decirle que me crea una nueva celda. A ver. Pero la voy a bajar aquí. Vamos a colocar texto. Y este es el modelo, el ejemplo para clasificación, las métricas. Tengo esto. De clasificación. Y entonces ya teníamos cargado el set de datos. Habíamos visto a este clasificador de esta manera. Los graficamos, son, para recordarles, se trataba de 3 flores, ¿no es cierto? Versicolor, virgínica y setosa. Y se trata pues el problema de hallar conjuntos de separación, ¿no?, de estas clases. Entonces, para esto pues vamos a hacer otra vez la división. Xtrain C, Xtrain C, Ytrain C, Ytrain C, para que no se confundan con estas variables con las variables que teníamos arriba. Vuelvo a ejecutar. Y aquí declaro los dos modelos. Y esta vez voy a colocar a entrenar y colocar los scores también. Entonces voy a colocar aquí. Estaba colocando. Bueno, aquí voy a colocar AC, que es de accuracy. Exactitud. Accuracy voy a colocarle 1 para el modelo 1. Y le voy a colocar C1.score. Acá le voy a colocar Xtrain C. Recuerden que siempre entrenamos con los datos, con la partición de entrenamiento. Y Ytrain C. El clasificador 2, le vamos a dar C2.score. Xtrain C.Ytrain C. Y para este caso, lo que vamos a hacer es colocarle bueno, aquí unos métricas se trata de la accuracy. Esa es la métrica por defecto que tiene este score por dentro. Es la exactitud. También predice el modelo. Es lo que mide esta métrica. Y para calcular las otras métricas, pues voy a colocar aquí, voy a ir al API, me voy atrás para ver las métricas que tengo y observo que tengo una métrica que es de clasificación. Entonces aquí podría calcular el accuracy y comprobar, este podría quedar ustedes como ejercicio para que comprueben que el score efectivamente calcula el accuracy. Pero hay una métrica que me gusta mucho, o bueno, una aplicacioncita de estas que se llama, no la miro, aquí, Classification Report. Entonces este Classification Report me va a colocar en un reporte todas las métricas que yo quiero de esta manera. Entonces voy a utilizar esto. Sí, aquí. Y aquí le voy a dar al Enter. Bueno, hay un error. ¿Qué ha pasado? Clasificador 1 dice que de tipo continuo. A ver, Xtrain, Ytrain. No sé qué ha pasado. RBF, gamma, se iguala a 100, Canadian Neighbors, Neighbors 3.
C1, bueno, no sé. No entiendo bien qué pasó. A ver. Bueno, es diferente. Dice desconocido, label type. Desconocido, la etiqueta. A ver, ¿por qué? Vamos a ver. Tenemos aquí el enter. Los retrain. Ah, ya. Claro. Envié la etiqueta incorrecta. Tiene toda la razón. Son C y C. Y el score lo tendría que sacar con X test y Y test. Perdón. Testeamos siempre con los datos de prueba. Datos que no miró el modelo. Test. Pero aquí también sería test C y test C de clasificador. Aquí corregimos. Y se me ha olvidado de imprimirlas. Entonces imprimamos y vamos a decirle que la máquina de soporte vectorial para la métrica 1, que es la métrica 1 que fue accuracy, es igual a C1, y la métrica para KNN, para accuracy, fue igual a C2. Entonces mostramos, aquí miramos que le va mucho mejor al modelo de KNN. Y podríamos entonces mirar el reporte, ¿no? Entonces aquí colocaría el Classification Report. Tenemos las predicciones, igual que en el modelo anterior. EPC del clasificador igual a, y le voy a decir que este clasificador va a ser igual a cc1 punto predict con los datos de entrenamiento. Y vamos a decir que el clasificador 2 prediga también con esos datos. Entonces, aquí tenemos algo parecido a lo que teníamos antes en el modelo de regresión, pero con unas variables que las he nombrado diferentes. Solamente esto ha cambiado. Y acá igual envío los verdaderos, los predichos y les podría enviar las etiquetas. Ahorita miramos cómo utilizar esta parte. Entonces aquí iría getTest C. Aquí he cometido un error porque era test C también, del clasificador. Y acá envío los predichos. Entonces ypc1. Voy a darle print a este clasificador aquí. Print. Y me imprima también el otro clasificador. Tal vez copia nomás. Con un YPC2. Coloco esto y voilà. Entonces aquí miremos lo que está pasando. Sería bueno, apropiado colocar la separación de quién es quién. Entonces aquí coloquemos que ese sea el algoritmo de máquina de soporte vectorial. Y acá abajo está el algoritmo de KNN, por ejemplo. Y pasemos de otro salto de línea para que se mire un poco mejor. Perfecto. Preguntan acá, ¿se puede utilizar la sensitivity y el kappa? Sí, también. Sí, todas estarían acá, ¿no? Perdón, la sensibilidad aquí no se podría porque es un problema de 3 clases, ¿no? Pero sí se puede utilizar la precisión y el recall. Cuando hablamos de eso se me olvidó contarles cuando estaba explicando. Vamos a ejecutar esto. Y cuando es un modelo de más de 2 clases,
ya no se llama, ¿no? La sensibilidad y la especificidad ya no valdrían como métricas, ¿no? Estas son más generales, la precisión y el recall y el F1 score. ¿Listo? Pero cuando tienen la oportunidad de colocar, cuando tienen un modelo biclase, es decir, que para diagnosticar, por ejemplo, cáncer, ¿no es cierto? Si una persona está con cáncer o no, ese es un problema biclase, ahí podemos usar la sensibilidad y la especificidad. Ok, entonces aquí observen lo que tenemos. Miren que con esta sola métrica, classification report, podemos tener el Support Vector Regression, obtenemos la precisión, el recall, el F1 score, y miremos que también clasifica cada clase. Mira, 0, la clase 0 la clasifica muy bien. La clase 1 le comete un poco más de errores. Pero como yo les dije, el F1 score junta las dos métricas, entonces generalmente la lectura se hace sobre este modelo de acá, ¿no? Entonces aquí tenemos que el modelo con Support Vector Regression, el clasificador 0 lo clasifica muy bien. El clasificador 1, que podría ser Versicolor, lo clasifica más o menos bien y falla mucho para clasificar la clase número 2, ¿no? Esto caería mucho mejor, pero si le colocáramos las etiquetas, ¿no? Entonces podríamos hacerle iris.targetnames para que, no sé si esto me arregle el modelo. Targetnames ahí. Dice que el contains periodic label 012. Dice... Ouch. Me falta algo seguramente. Vamos a ver acá este error. A ver cómo lo coloca. Target names, sí, de esta manera lo coloca. Vamos a ver, entonces debe estar un poco, llegando los datos un poco diferente. A ver, miramos cities.targetnames. ¿Cómo lo coloca? Sí estaría bien, ¿eh? Iris.target. Ah, ok. Lo que sucede es que... no, mentiras, no entiendo. A ver, ¿qué pasa? Sí estaría bien. Clase 1, clase 0, clase 1, clase 2. Y los datos predichos... debería habernos dado, ¿eh? Este target name sí tiene las 3 clases que yo le dije. Y... bueno, quedaría revisar esta parte. A ver, dice contiene 0, 1, 2, 3. Bueno, no alcanza a captar bien lo que está pasando. Queda como ejercicio. Bueno, podríamos buscar un poco más, pero acá pues podríamos leerlo así, ¿no? Bueno, la clase 0 es setosa, la setosa la clasifica bien, la versicolor la clasifica no tan bien, bueno, pues sí va bien, o sea, todas las clasifica bien, pero falla más en clasificar virgínicas, ¿no? Flores de tipo virgínico. Así se leería esta métrica. No sé por qué no lo he calculado aquí, según este ejemplo que muestra acá, iría bien, coloca las 3 clases, true, predicho, sin los target names, no hay la diferencia. A ver, sería como target names, no sé si le coloqué esto, iris.target names. Ah, perdón, sí, me faltó colocarle la etiqueta, fue lo que sucedió. No sabía qué variable pertenecía. Entonces aquí colocamos iris.targetnames. Entonces aquí ya miramos, desde luego que al
predictor de KNN le va mejor. Mira que las virgínicas las puede predecir mucho mejor y la exactitud del modelo también es mucho mejor, ¿no? Esos son promedios que realiza. El promedio macro, micro, no le puede decir porque en promedio que se vaya, que me realice esas métricas, ¿no? En este caso lo hace los promedios por macro y por pesos, ¿no? Ponderados también, promedio ponderado. Entonces, vamos a ver otra métrica más para finalizar este ejercicio. Aquí vamos a colocarle esta métrica que se llama, aquí está, debe estar, Confusion Matrix. Aquí está, Confusion Matrix. Entonces, ustedes tomarían esta métrica de aquí. Vamos al ejemplo del ejercicio 3. Aquí importamos. Y para colocar la matriz de confusión, pues haríamos algo parecido, ¿no? Confusion Matrix. Aquí voy a colocar, por ejemplo, los datos de... podría ser esto mismo. Podría ser esto mismo de acá. Voy a copiarlo. En lugar de colocar Classification Report, colocaríamos Confusion Matrix. Y colocaríamos Confusion Matrix también. Digamos, bueno, aquí creo que no se puede colocar Target Names. Y tenemos las respectivas matrices de confusión. Ok, entonces, vamos con otro ejemplo. No, perdón, no era lo que quería decir. Vamos a graficar esto para poder finalizar con el último tema. Y es que estos modelos, el modelo de KNN puede estar generalizando, ¿no? Puede estar generalizando mal. Entonces, voy a plotear los datos con esta biblioteca, este ejercicio que hicimos el día de ayer, donde miramos que graficábamos con esto. Y luego lo que podríamos hacer aquí es enviar pues a que plotee los datos del modelo de clasificación, que sería CC1. Y que plotee también, bueno, copiemos y peguemos los del modelo número 2. Claro, he cometido un error, que se me olvidó decir plt.show aquí, para que me los coloque en modelos separados. plt.show. Y debería sacar dos modelos. Bien. Entonces, el primero es una máquina de soporte vectorial. Y acá se puede apreciar qué es lo que ocurre, ¿no es cierto? Se dice que el modelo pasó algo que no me esperaba. Este modelo, estas dos curvitas que miran aquí, hacen ver como que el modelo está haciendo algo extraño. En este caso, prediciendo como flores setosas, un conjunto que podría ser perfectamente. Aquí miramos por qué el clasificador le va mal. Cuando uno esperaría que estas verdes de aquí, yo darle este punto, debería ser virgínica, cuando en realidad son setosas, ¿no? O es que se me olvida el nombre de las clases. Versicolor, perdón. Entonces, el modelo KNN lo hace mucho mejor. Y en este caso puede ser también porque se trata de que el modelo esté sobreajustado. ¿Cómo así sobreajustado? Vamos otra vez a las slides. Entonces, imaginen una competencia de triatlón. Tenemos una persona que ha entrenado toda su vida en bicicleta,
o sea, ha participado en competiciones de bicicleta, tiene muchos premios, es Chris Froome o Nairo Quintana. Acá tenemos a Michael Phelps, el medallista olímpico, creo que tiene 5 medallas. Bueno, no tiene muchísimas medallas de oro, no recuerdo cuántas, sí, creo que son 5 medallas de oro. O bueno, si me podrían corregir ahí, me puedo dar la referencia de cuánto. Que acá tenemos a Usain Bolt. Aunque bueno, para el triatlón de pronto vaya mejor otro atleta que sea de distancias más largas. Entonces, imagina una competencia de triatlón. Y tenemos también aquí en azul, representa, esta es la misma persona, que es un triatlonista, que sabe los 3 deportes. ¿Quién ganará? Es la pregunta. Y ustedes, pues, seguramente me responderían que ganaría el triatlonista. ¿Por qué? Porque resulta que esas personas que están aquí, el ciclista, el nadador y el velocista, son especiales, han entrenado específicamente para resolver estos problemas que tienen ellos en sus competiciones respectivas. Pero no son especialistas en correr las otras pruebas. No es que no lo puedan hacer, pero no han entrenado adecuadamente para poder ganar un triatlón. ¿Listo? Algo parecido es lo que ocurre en los modelos. Se puede entrenar mucho. ¿Listo? Y cuando se entrena mucho se puede sobreajustar. Recuerden ustedes al compañerito que tenían ustedes, seguramente pueden captar este ejemplo, es tradicional decirlo en Machine Learning, se lo encontrarán en muchos videos y es muy adecuado. Ustedes tienen un examen de física, ¿no? Cuando estudiamos física, por ejemplo, mi compañero Arbey se sobreentrenaba. Sabía cuántica cuando pues la física no era tan exhaustiva en esos tiempos. No, mentiras, es un pésimo ejemplo. Hay personas que entrenan mucho, ¿listo? Entrenan muy bien. Arbey podría haber sido una de ellas. Entrenaban adecuadamente porque buscaban generalizar su conocimiento. O sea, hacían ejercicios de física, pero no los hacían, digamos, todos, porque se daba cuenta que en algún momento que ya podía generalizar ese conocimiento. Habían otros señores que, bueno, no quiero etiquetar, pero otros señores que se aprendían de memoria los tests que dejaba el profesor, o se aprendía de memoria los ejercicios que estaban en el cuaderno, y pues seguramente le iba a veces hasta mejor que Arbey, porque se memorizó esos datos. Pero y tenemos, bueno, algunas personas que, bueno, no quiero colocar donde hay bueno, ni siquiera asistió el señor este día a hacer el examen. Personas que estudiaban muy poco, ¿no? Entonces, ¿a quién le va mejor? Pues en esta prueba específica le va mejor al que memorizó los datos. Pero a la hora de que fueron a hacer bueno, acá en Colombia hay pruebas de estado para ingresar a la universidad o hacer exámenes internacionales, digamos, ¿a quién iría mejor de esas 3 personas? Al que estudió nada, pues irá muy mal, porque pues no ha estudiado, entonces no tiene ni siquiera algún ejercicio memorizado con la suerte de contar que salgan en un test, ¿no es cierto?, de esos internacionales. Al otro compañero que se memorizaba los ejercicios, pues seguramente la memoria los tiene memorizados y los sigue aplicando y por ahí se debe encontrar alguno que otro ejercicio que sí vaya con esos, pero no le iría tan bien porque el conocimiento es más general. En cambio, a Arbey le fue muy bien en las pruebas de física, en esas pruebas de aptitud, porque él supo generalizar el conocimiento. Entonces, hablamos de sobreajuste cuando hay un sobreentrenamiento y los datos se memorizan. Entonces, aquí miramos otro ejemplo donde esto es muy creativo, ¿no? Por eso colocan overfitting creativity. Entonces, miramos el gatico que ha generado este gatico y ha hecho toda una maraña de funciones para poder conformarlo, ¿no? De hecho, esto sería mucho más complejo y esto es lo que se quiere, ¿no? Que a partir de la experiencia se logren patrones que nos sirvan para generalizar ese conocimiento. En otras palabras, el aprendizaje
aquí hablábamos de underfitting, cuando, por ejemplo, un clasificador solamente puede hacer líneas, por ejemplo, y no sería adecuado porque colocaría muchos ejemplos que no estén dentro, no estén en la frontera de decisión. Aquí, por ejemplo, clasificaría mal estas esferas cuando deberían haber sido clasificados como esferas, y acá cruces cuando algunas cruces que deberían haber sido clasificadas como cruces, pero van a ser clasificadas como esferas, ya que aquí de este lado tenemos, bueno, esferas y acá cruces. En cambio, acá miramos un modelo generalizado que generalizó muy apropiadamente el conocimiento, si bien tiene algunos errores, pero son muy pocos, a pesar de muchos más pocos que el que cometía el anterior clasificador. Y acá miramos un ejemplo clásico de sobreentrenamiento, donde se entrenó tanto al modelo, se aprendió tanto al conjunto de entrenamiento que hizo estas curvas aquí. Obtendríamos métricas muy buenas, pero estas métricas que son muy buenas podrían caer en este error, ¿no es cierto? Una métrica no me va a decir bien si un clasificador está bien o no. Me induce a pensar que sí está bien, pero hay que ver que esté generalizando bien el conocimiento, porque de lo contrario nuestro modelo no nos serviría. Por eso ayer habíamos visto esa partición de datos y le había colocado estratégicamente estas slides para que miremos que generalmente lo que se suele hacer para eliminar el sobreentrenamiento es que hagamos más iteraciones que las que hacemos normalmente, pero dejando siempre unos datos de prueba y unos datos de entrenamiento. Aquí calcularemos unas métricas y luego volveremos a entrenar. Esto haríamos unas particiones nuevamente. Seleccionamos otro conjunto, otro doble, le dicen allá, fault. En Machine Learning se le denomina fault, o doble, o partición. En la iteración 3 haríamos otra partición con otros conjuntos de entrenamiento y prueba. Sacamos unas métricas y al final promediamos y sacamos su desviación estándar para ver qué tan bien le fue al modelo. Entonces, de esta manera ya podríamos decir si el modelo ya puede hacer su entrenamiento bien o lo puede hacer mal. La partición de datos, desde luego, puede ser de esta manera también. Y a esta solución se le denomina validación cruzada. Este ejemplo he tomado de este enlace que le podríamos colocar. No se los podría pasar. Profe Héctor, tengo, no sé, una par de preguntas. No sé si espero a que termine esta parte o que lo pueda realizar. Sí, es que ya se termina el tiempo. Sí, sería adecuado ahorita en las preguntas. Ah, correcto. Aquí les entrego una explicación de sobreentrenamiento también, unos enlaces. Y bueno, quiero finalizar antes de que me digan las preguntas. El ejemplo lo dejaríamos para el día de mañana, para mirar cross-validation y ya mirar experimentaciones. Y otra manera de cubrir el sobreentrenamiento es el sobreajuste o overfitting, es haciendo esto, ¿no? Una solución es haciendo validación cruzada. Pero recuerden que es muy costoso, ¿no? Hacer un entrenamiento a veces. Una sola iteración puede costar bastante. Algunos modelos, como los que hemos visto aquí, pues da lugar para poder hacerles estas validaciones. Pero en el caso, por ejemplo, de las redes neuronales, generalmente ustedes se deben haber encontrado alguna vez, o si miraron algún paper o alguna conferencia con modelos como este que miramos aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Lo que pasa es que dividimos también el modelo en conjunto de entrenamiento y validación y dejamos un espacio que se le denomina holdout. Entonces, este espacio es como dividir en 3 segmentos, ¿no es cierto? Tenemos el 100% de los datos, dejamos 20% afuera
y tomamos otro 20% para validar y otro 60% para entrenar. Por eso es que se necesitan tantos datos en el Deep Learning, ¿no? Entonces se corren varias épocas, y por cada época se va obteniendo las métricas. Y aquí miramos cómo van evolucionando las curvas de error, y cuando la brecha empieza a hacerse más grande, entonces paramos el entrenamiento con un early stopping, se llama eso, y o una parada temprana para que decidamos que cuando la brecha, hasta cierto punto admitimos que la brecha, es decir, la resta entre la métrica de entrenamiento y la de test, sean muy cortas, entonces en ese momento pues dejamos de entrenar, porque si no caemos en este sobreentrenamiento, ¿no es cierto? Aquí miramos que los testing varían mucho de los datos de entrenamiento, de los datos reales, entonces aquí diríamos también que hay un overfitting. Esta es otra manera de detectarlo, y esta es otra forma de cubrirlo. Muchas gracias, y ahora sí, vamos atención a las preguntas. Listo, profe. Bueno, pues nada, muchas gracias nuevamente por esta nueva sesión. Tengo aquí dos preguntas, qué pena. Tengo unos inconvenientes también con la red, me ha estado sacando como, pero recupera algunas. Tengo una de Luis Alfonso Meneses, dice, ¿cómo reconocemos el sobreajuste? Bueno, ya lo acabé de responder. Ok. Sí, bueno, esa es una forma, pero sí lo podría responder aquí con un ejemplo. Todavía estoy compartiéndoles la pantalla, ¿sí, no? Creo que sí, ¿verdad? Sí. Otra forma de reconocer el sobreajuste, aunque a veces no se logra detectar, voy a hacerlo con... Sí, estaría bien con este modelo. Es colocando las métricas hacia los datos no de prueba. Por ejemplo, aquí estamos haciendo con Xtest, sino colocándolas con los datos de entrenamiento. Entonces, si los datos de entrenamiento me arrojan una métrica que sea igual a 1 con todas las clases, por ejemplo, o una accuracy de 1, se podría decir que el modelo ha caído en sobreajuste. Entonces, un posible sobreajuste, voy a colocar en otra celda mejor aquí. Colocarlo aquí en otra celdita. Entonces, vamos a colocar un texto. Conocer un posible sobreajuste. Ok, vamos a bajar esta celda. Entonces, una forma sería diciéndole, por ejemplo, al clasificador 1 que me bote, por ejemplo, el score, pero para los datos de entrenamiento, Xtrain C y YTrain C. Y doy ahí para ver cuánto da. Entonces, aquí miramos que, bueno, los datos están en 0.97, se acerca bastante a 1, podemos decir que el modelo es posible que haya caído en sobreajuste, pero se debe hablar en ese campo, ¿no? en esos términos, en posibilidad. Por ejemplo, el clasificador 2, miremos cómo le va. Score en este caso, pues no ha sido tanto. Generalmente cuando da 1 es que ha sido sobreentrenado o muy cercano a 1. Aquí miramos 0.96 y miramos las otras métricas que nos habían dado de 0.94 y 0.96. Entonces, bueno, en este caso podríamos decir que no hay sobreentrenamiento, pero si esto me hubiera dado un 1, por ejemplo, habría una brecha muy grande entre los datos de prueba y entrenamiento, entonces en ese momento podríamos decir que los datos de entrenamiento y de prueba, las métricas dieron muy, muy amplias, entonces podríamos decir que se ha producido un sobreajuste, que es precisamente lo que estamos viendo acá, ¿no? Aquí. Sí, tenemos los datos de entrenamiento, los de testing, los de prueba, las métricas. Aquí podemos tener una función de error y entonces
¿Cuándo hay sobreajuste? Cuando esta brecha está muy grande, ¿cierto? Acá podremos decir que el modelo ya está empezando a caer en sobreajuste. Cuando antes estaban bajando casi a la par, ¿no? Las métricas en los datos de test y entrenamiento. ¿Vale? Vale. Bueno, si ya alcancemos a hacer más preguntas, yo creo que aquí finalizamos nuestro tiempo. Por favor, si tienen alguna inquietud o dudas, no sé si podríamos dar tu correo electrónico, profe, no sé, para que te escriban o alguna cosa de ese tipo puede ser. Sí, sí, claro, mi correo es, ya lo escribo aquí, hmorapaz@gmail.com. Ahí está mi correo, atenderé las preguntas que ustedes tengan, siempre bienvenidas. Por favor, no olviden de llenar el formulario nuevamente. Les acabo de enviar el formato ahí para que, de Google Formulario, para que por favor lo llenen. No olviden, por favor, que eso es importantísimo, porque sin eso no podremos saber si usted asistió a las clases o no. ¿Listo? A este taller. Okay. Estaremos enviando un formulario cada clase. Entonces, por favor, no olviden de llenarlo. Ahí lo acabo de enviar en el chat. Vale. Un gusto haber estado con ustedes. Sí. Muchísimas gracias. Simplemente iba a comentar a profe por esta sesión nuevamente y ya mañana nos estaremos viendo nuevamente. Vale, ok. Un gusto haber estado con ustedes. Pues el día de mañana ya entraremos más detalle en los algoritmos. Estos temas, estos conceptos serán importantes abordarlos y mañana pues miraremos a fondo en qué consiste algunos de los algoritmos, ¿no? Porque son muchísimos. Entonces, que estén muy bien. Hasta mañana. Adiós. Muchas gracias, profe.